Quería comenzar con una pregunta que para mí tiene, digamos, en algún modo esconde gran parte de lo que es la matriz de lo que podría llamarse acá en la Argentina una casta judicial, que es lo que tiene que ver con esos modos o esas formas señoriales que todavía mantienen el poder judicial argentino, al que a un juez se lo llama su señoría, como si fuera realmente una construcción aparte de lo que es la sociedad, ¿no? Como si estuvieran en un lugar que es de privilegio con respecto a los ciudadanos. ¿Cómo analizan este tema? Te pregunto, Bien, Matías, ya a que... eso. Te iba a preguntar quién Claro. empezaba. Bueno, sí, nosotros compartimos esa caracterización desde la Federación Judicial Argentina. Obviamente somos trabajadores del Poder Judicial, estamos dentro de ese poder del Estado, pero lo caracterizamos justamente como el más conservador, el más elitista, aristocrático e incluso verticalista de los tres poderes del Estado. Indudablemente el menos democrático, por eso nosotros constantemente hablamos de democratizar al Poder Judicial, ¿no es cierto? Es lo que todavía le falta. Esa casta que a veces suele hablar el presidente o que vos referías, ¿no? Que se pone en otro lado, ¿no? Como a otra altura, un paso más adelante o arriba del resto de la sociedad. Seguramente que es una cuestión buscada, ¿no? Desde el lenguaje encriptado, desde lo endogámico del Poder Judicial, muchas veces se habla de la familia judicial, algunos intentan darle un carácter positivo a esa frase, más tiene todo, en todo caso, todo lo contrario, ¿no? Es muy negativo porque habla en realidad de cómo se va conformando ese poder judicial con familiares, con hijos del poder, con componentes que vienen de los sectores más conservadores y concentrados de nuestra sociedad, ¿no? De los grandes estudios jurídicos, de personas ligadas a grandes empresas, a las Fuerzas Armadas o de seguridad, a las jerarquías eclesiásticas, incluso a los servicios de inteligencia, a las familias patricias de nuestro país. Así se ha ido componiendo el Poder Judicial a lo largo de la historia, porque esto no es nuevo. Esto viene de siempre, ya decía Martín Fierro, hacete amigo del juez, ¿no? Pero nosotros venimos de Cortes Supremas de la Justicia en nuestro país que avalaron todos los golpes militares. Desde la década del 30 para adelante no pasó un solo golpe militar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la composición que tuviera, legitimara, legalizara de alguna forma esos golpes militares, incluso el último cívico militar del 76, hasta que se pudo cambiar esa corte y de la cual por un tiempo nos sentimos todos muy orgullosos, que fue la del juicio a la Junta, ¿no? Pero bueno, después vino la corte de la mayoría automática y bueno, y ya dejo para más adelante en todo caso la pelea que dimos para removerla, ¿no? Y en ese sentido le pregunto a Jorge Carvajal, abogado de México, y te agradecemos mucho por estar acá con nosotros, ¿cómo sucede en el Poder Judicial de México esta situación de elección de sus integrantes y demás, previo a la elección popular, y cómo está en estos días esta situación? Efectivamente, creo que la narrativa que acaba de hacer el compañero con antelación, pues es un reflejo real de lo que también sucede en México. En México definitivamente también se acostumbra todavía a plantearles la cuestión de su señoría como un elemento básicamente supuestamente de respeto y que al final resulta reverencial. Efectivamente, a través de México, de la reforma de
del 2021, perdón, se hace una reforma judicial mediante la cual se pretende preponderar la carrera judicial. La carrera judicial que implica que los personas o empleados del Poder Judicial que participen en el Poder Judicial, pues tengan que hacer precisamente una carrera judicial desde los niveles más bajos de la impartición de justicia, tal vez como actuarios, inclusive en el archivo, estar en el archivo, luego a lo mejor irse actuarios, luego secretarios, y así irse proyectando para jueces, ministros y magistrados y ministros, ¿no? Ese era el planteamiento, pero definitivamente esto fue un fracaso. Se ha establecido que en los diferentes distritos judiciales de toda la República se encuentran castas familiares, en el que el juez, el ministro, el magistrado tiene una serie de familiares que están dentro de la impartición de justicia y que además ni siquiera son abogados. Muchas veces son contadores, muchas veces son secretarias o economistas, y pues llegan a través de este proceso supuestamente a llegar a ser juez, a impartir justicia. Pero se han encontrado este tipo de castas que desde luego no han permitido la impartición real de justicia. No se ha podido impartir la justicia en México y cada vez se encuentra con mayores problemas, ¿no? O se encontraba con mayores problemas. Definitivamente las sentencias todas eran desfavorables para la clase trabajadora y solamente se preponderaban los intereses de la casta económica y de alguna forma de los políticos neoliberales. Entonces, precisamente este proceso se dio exactamente, no funcionó esto de la carrera judicial, que ahora es una de las cosas que alegan los jueces para recriminar precisamente la nueva elección de los jueces, ministros y magistrados, pero creo que esto tendrá que cambiar a través del tiempo y poco a poco se irá madurando. O sea que hay una resistencia por parte de los jueces y demás a esta elección por voto popular de sus integrantes. Así es, sí, sí, definitivamente hay una resistencia muy fuerte, impulsada primeramente por los partidos políticos de oposición, los partidos neoliberales, son aquellos que se han opuesto rotundamente precisamente a este proceso electoral, ¿no? Que inclusive pues quisieron sabotearlo, los medios de comunicación precisamente controlados precisamente por la casta neoliberal y por los jueces con capacidad económica, pues todos hicieron una campaña totalmente en contra del proceso electoral, argumentando que pues ahora sí cualquier persona iba a poder impartir justicia sin el menor requisito. Y sí, efectivamente hay una negativa a este proceso que a mí me parece que fue muy interesante. Jorge, ¿y cómo está la situación del Poder Judicial con la presidencia de Claudia Sheinbaum? ¿Está mejor? Digamos, ¿la presidencia mejoró la situación de la justicia? No la escucho ahí, yo, Bueno, básicamente con la presidenta, bueno, desde López Obrador, el anterior presidente, precisamente impulsó esta reforma judicial. Él, si recordamos, dentro de su política filosófica, él maneja mucho a Benito Juárez. Maneja a Benito Juárez dentro de la filosofía de que fue presidente, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento y fue el presidente también. Bueno, de alguna forma, ahorita con Sheinbaum, pues bueno, apenas tenemos un mes y medio con esta reforma.
en que tomaron posesión los nuevos ministros y los nuevos jueces. De alguna forma, lo que se pretende es que se dé este cambio, pero yo creo que va a ser gradual. Yo creo que no va a ser de la noche a la mañana, porque precisamente hay muchas presiones sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente para que todavía los neoliberales quieren presionar las votaciones y pues argumentando que los nuevos ministros son lacayos de Sheinbaum en un momento dado y bueno, del partido de Morena, que es el partido que está en el poder. Pero se están viendo algunas sentencias con algunos cambios. De hecho, por ejemplo, hace 15 días una ministra había propuesto una reforma que creo que ya se los había comentado a ustedes en cuanto a una revisión de manejar ciertas prestaciones por reparaciones de daño en UMAS, en las unidades de medida administrativa, que fue una de las grandes críticas que se ha hecho por nosotros los trabajadores, porque las prestaciones tienen que ser en salarios mínimos. Bueno, el chiste es que al final la retiró. Antes de su discusión, retiró esta propuesta y bueno, la ministra que de alguna manera estaba presentando esta propuesta, que es la ministra Batres, pues es un símbolo de Sheinbaum. Entonces como que sí hubo una contradicción y yo creo que pues de alguna manera o hubo una llamada de atención o llegó a un razonamiento lógico jurídico, mejor la retiró, no se discutió y pues son las cosas que se han estado viendo ahorita. Con respecto a la democratización del Poder Judicial, te pregunto, Matías, ¿cómo ves las posibilidades de que algo así suceda en la Argentina y las probabilidades también? Porque acá al último intento de reforma de selección de los jueces directamente se lo calificó de anticonstitucional por la Corte Suprema, ¿no? Bueno, que justamente por el carácter, ¿no?, que hablábamos antes del Poder Judicial, siempre es refractario a cualquier posibilidad de ser democratizado, ¿no? Es como que los anticuerpos del propio Poder Judicial operan contra cualquier posibilidad de democratización, tanto como referías vos. Se congeló, Matías. Sí. A ver, yo los escucho bien, decía. Ahí estás, ahí te escuchamos. Me dicen, yo sigo hablando. Sí, ahí te escuchamos bien. Bueno, bien. No, digo que operan un poco como de anticuerpos, ¿no?, en el propio Poder Judicial ante cualquier medida democratizante, no solo la que vos recién señalabas, sino también cuando se planteó lo del ingreso democrático, ¿no?, para incluso para las categorías más bajas, para que dejaran de entrar los hijos y entrenados, ¿no?, y de que dejara de ser a dedo el ingreso. Pero a ver, nosotros venimos planteando desde la Federación Judicial Argentina desde la década de los 90 que hay que democratizar el Poder Judicial. Logramos algunos ejemplos como es en el caso de las provincias de Santa Cruz, de Chubut y de Entre Ríos, donde los consejos de la magistratura se integran con sectores populares elegidos por sus pares o por la sociedad en elecciones abiertas. Entonces hay, digamos, instancias de participación del pueblo en los procesos de selección y designación de los magistrados, no de esta manera como lo hay en México, como comentaba recién Jorge, y que nos hemos enterado yo acá hace algún tiempo, y que seguimos, ¿no es cierto?, con mucha expectativa y con mucha esperanza de que eso realmente genere un cambio positivo en el Poder Judicial de México, porque entendemos que ese es el camino seguramente que haya que seguir también aquí en la Argentina. Pero no nos tiene que asustar, o en todo caso tomar los recaudos necesarios para que, bueno, sí, quizás la elección no sea una mera cuestión de blanquear a qué partido responde tal o cual juez o de la instancia que sea, sino que sea un proceso donde, bueno, por ahí, como fue en México, sin
la intervención directa de los partidos, pero donde, bueno, seguramente haya que resolver cuestiones que tengan que ver con el financiamiento de las campañas, la divulgación de las propuestas, la instalación y presentación de los candidatos, ¿no es cierto?, para fomentar la participación popular, porque eso es lo que en definitiva después les va a terminar dando la legitimidad necesaria a cada uno de los jueces y el poder que necesitan en todo caso tener para, bueno, valga la redundancia, ser parte del Poder Judicial y que no lo vayan a buscar como hacen hoy, ¿no? A las empresas, a los grandes grupos económicos, al establishment, al poder concentrado, o hasta incluso, como suele suceder y los vemos cada 4 de julio, como desfilan en la Embajada de Estados Unidos para festejar el Día de la Independencia de ese imperio, ¿no? O lo que es peor, los vínculos con los narcos, etcétera, que se suelen dar a conocer a diario. Ahora, indudablemente, este Poder Judicial sometido, carente de todo tipo de independencia, y no porque lo digamos nosotros de la Federación Judicial Argentina, sino porque eso ha quedado más que demostrado con lo que sucedió ya como corolario de lo que viene siendo esta Corte Suprema de Justicia, con 3 miembros, los cuales aparte 2 de ellos aceptaron en su momento ser designados por decreto, y es más, aceptaron los 3 después tomarle jura a otros jueces designados por decreto, menos mal que que el Congreso de la Nación, ¿no? Los senadores eso lo resolvieron, lo corrigieron, porque era un escándalo, pero una corte de 3 jueces, bueno, meten presa a la expresidenta de la Nación en una causa completamente amañada, ¿no es cierto?, orquestada, en un proceso completamente viciado por donde se lo mire, y bueno, por eso para nosotros es una presa política. De hecho, no quiero ser tan largo en la intervención, pero hace pocos días atrás el presidente en una entrevista se jactó de ser el primer presidente Milei, ¿no?, que lo dijo textualmente, que tomó la decisión de que vaya presa la ex presidenta. O sea, la decisión la tomó el presidente de la nación. Lo dijo él, ¿viste? Corte... Mati, que lo dijo él, pero el periodista Exacto. que lo estaba entrevistando, que es Luis Majul, que de periodista no tiene nada, si pensamos en el periodismo como crítico, ¿no? Como que debería ser un periodismo, el ejercicio del periodismo debería ser crítico a los poderes y autónomo de los poderes, lo quiso salvar. Y entonces le tiró como ahí un salvavidas y Milei reaccionó, se dio cuenta y se desdijo un poco, pero realmente lo dijo. Sí, y exacto. Además lo dijo que es insalvable, pero aparte Estados Unidos, a ver, ahora nos está diciendo a quién hay que votar el 26 de octubre, si no hay ayuda económica. El embajador dijo que venía acá para garantizar que no vuelva a ganar el populismo. Bueno, creo que está todo muy claro, bueno, y las cartas todas sobre la mesa, ¿no?, de por qué hay que democratizar al Poder Judicial. Vos nombrabas a Cristina como presa política, pero las 2 principales dirigentes de la Argentina Sí, acá está Milagro Sala presa hace más de 10 años. Claro, son las 2 principales. No hay 2 dirigentes políticas más destacadas que Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner, y están las 2 presas, ¿no? A ver, permíteme esto. El Poder Judicial históricamente se utilizó como brazo ejecutor, como otra parte ¿no?, del aparato represivo del Estado, en las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y al Poder Judicial, para disciplinar a la sociedad, para criminalizar a la protesta, criminalizar a la pobreza, criminalizar a las juventudes, ¿no?, y perseguir políticamente a los dirigentes sociales, políticos, sindicales. En nuestro país, no ahora, hace 20 años atrás, 2005, 2006, 2007, hay que rastrear ahí el informe de la Correpi, que daba cuenta de que había más de 6.000 dirigentes políticos, sociales y sindicales procesados por luchar por el Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, lo de Milagro hace 10 años, ¿no?, ahora cuando se cumplan, ¿no?, que fue cuando asumió Macri, y ahora lo de Cristina, más reciente en el tiempo, son, los botones de muestra de eso. Pero hay una historia del Poder Judicial así, no es nuevo.
no es nuevo. Solo que ahora ha mostrado su peor faceta y ha quedado evidente. No nos olvidemos, hace muy poquito también atrás, de lo del lago escondido, ¿no? Ahí en el hotel. Bueno, eso es moneda corriente en el Poder Judicial. Solo que esa vez se conoció, se supo. Casi que dejaron todos los dedos marcados, pero eso es Sí, sí, habitual, sí, ¿no? la reunión de un grupo de tareas del Poder Judicial con elementos del poder económico y comunicativo, ¿no? Eh, Exacto. ¿Cómo vivís, Jorge, o cómo viven en México este tipo de situaciones? Digamos, ¿también se producen? ¿Es algo excepcional? O comentanos un poco porque obviamente no conocemos en profundidad lo que sucede en México. Claro, aquí yo creo que hay un proceso de largo tiempo. De hecho, se habló precisamente de que se hicieron el plan A, B y C, que el C era este último plan. Yo creo que aquí una de las cosas muy importantes que nosotros hemos, bueno, que yo reviso, es precisamente las pláticas en televisión que se conocen como las mañaneras. No sé si ustedes las han visto, las han ubicado. Creo que estas reuniones que se hace con periodistas de todo tipo, que hacen preguntas de todo tipo, bueno, de alguna manera, López Obrador y ahora también Sheinbaum, que las ha continuado, creo que es un contacto directo con la población y poco a poco se le está politizando a la gente. Ahorita sí ha habido un proceso de politización que podemos hablar de 7 años, básicamente es 7 años en el que a través de las mañaneras a la gente se le ha politizado y se le ha hecho sabedor de los problemas que hay precisamente en los tres poderes. Eso creo que yo creo que es un elemento muy importante que no podríamos perder de vista y ver cómo ir politizando a la gente. Aquí, en este proceso que se da precisamente en México, en el sistema anterior, el Ejecutivo proponía una terna de posibles ministros cuando había una sucesión y el poder, la Cámara de Senadores determinaba dentro de esa terna y ellos elegían a uno. En un momento dado, como se dio mucha politización, normalmente en las discusiones que se dieron en la Cámara de Senadores no se elegía en la terna que presentaba el presidente a un ministro. Entonces, ¿qué pasaba? Que al no ser nombrados por la Cámara de Senadores, regresaba al Ejecutivo Federal y entonces el Ejecutivo ya tenía la posibilidad de nombrar por sí mismo dentro de esa terna qué ministro quería que quedara. Pero esto, curiosamente, para López Obrador se volvió como una pequeña trampa. ¿Por qué? Porque él nombró a 2 o 3 ministros y ¿qué pasó? Que supuestamente pudiéramos pensar que iban con la ideología de López Obrador, pero a la mera hora, cuando ya llegaban a ejercer la función, le daban vuelta, le daban la espalda y entonces se adherían a las decisiones precisamente de los neoliberales. Por ejemplo, en el caso del SME, había un ministro que era trabajador, en algún momento fue trabajador del sindicato de Luz y Fuerza del Centro, agremiado al SME. Curiosamente, en la resolución en la que nos revocan de alguna manera la cuestión del patrón sustituto y con eso nos dejan sin trabajo, este ministro vota en contra de López, de esta resolución. Entonces nos encontramos con una serie de cuestiones precisamente que había mucha traición al propio Ejecutivo Federal en los términos del sistema propuesto. Entonces López Obrador de alguna manera ejerce otro plan.
En el otro plan, pues como que de alguna forma, en forma voluntaria, solicitó a los ministros que pues, renunciaran a su cargo y se les iba a dar todas las prerrogativas que por ley tenían, pero se negaron rotundamente. La ministra Piña inclusive tuvo ese desfachatez que precisamente en un evento en la ciudad de Querétaro por la Constitución, en conmemoración a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, lo desairó totalmente. Ni siquiera se paró cuando por alguna circunstancia había que tomar, tal vez por protocolo, decisiones, ella todo lo negó. Entonces, como que todos estos elementos que se fueron dando fue lo que propició que López Obrador tratara primeramente de que los ministros voluntariamente, de alguna forma voluntariamente fueran renunciando y darles prerrogativas, ¿no? Por ejemplo, se buscó de alguna manera, aunque no era constitución, la prórroga del ministro Silva para que estuviera 2 años más en la presidencia, que es una persona afín a Morena. De hecho, ahorita está con Sheinbaum. Ya terminó su periodo y tampoco los ministros votaron en contra y fue cuando nombraron precisamente a la ministra Piña. Por eso es que nos vamos precisamente a este plan C, que es el voto democrático, que no es la primera vez en México, se los había comentado creo con anterioridad, no es la primera vez que pasa en México, pero de alguna manera creo que se hizo un caldo de cultivo precisamente a través de la mañanera en la que se sensibilizó a toda la población de que era necesario ese cambio por todas las sentencias contradictorias que estaba presentando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue muy interesante, también aquí hay que revisar que es muy interesante el proyecto de votación porque se le prohíbe totalmente a los partidos participar. No podían participar los partidos políticos, no podían aportar dinero a las campañas. También se regularizó las aportaciones que se iban a dar a los posibles jueces, magistrados o ministros, limitándoles precisamente esa posibilidad de publicidad. Esto sí generó en un momento dado que la gente no tuviera gran conocimiento de por quién iba a votar. Pero también lo que yo les comentaba, votaron 13 millones de personas, que viene siendo el 13% del padrón electoral. Y dicen, bueno, por Sheinbaum votaron muchas más. Pero también aquí lo que yo les planteaba era que los partidos políticos y los medios de comunicación invitaron a la gente a no participar en la votación. Entonces, sí, yo creo boicotearon de algún modo el conocimiento de las elecciones y, digamos, desincentivaban a la gente a votar, ¿no? así es. Pero yo creo que se les revirtió porque le vuelvo a lo mismo. Las mañaneras han politizado al pueblo de México. Y el pueblo de México, a través de estas famosas mañaneras, están conociendo todas las políticas del gobierno y las están tomando en cuenta. Entonces creo que ya fue un proyecto no fue un proyecto de 1 o 2 años, fue un proyecto de 6 años para llegar a estas votaciones y lógicamente esa gente politizada sí fue. Definitivamente sí fue a votar. Parecería que las mañaneras se convirtieron en una herramienta fundamental de la política y de la comunicación política para los gobiernos populares, ¿no? Ahí en México. Sí, así Acá en es. Argentina, en general, siempre se habla en los gobiernos populares de los problemas de comunicación que tiene el gobierno popular, que en realidad, más que ser un problema de comunicación del gobierno popular, es la gran tenaza de los medios concentrados de comunicación. Por eso fue tan importante la ley, ¿no?
que también la tiraron abajo, Sí, la sí. ley, ¿no? También hay que decirlo, la ley de democratización de la comunicación en Argentina también se terminó dejando de lado, así como la ley de reforma del Poder Judicial. O sea que todo lo que tienda a participación y democratizar la cosa pública parece ser bien cuesta arriba acá, ¿no, Matías? Va a haber que luchar muchos años, parece, por esto, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, nosotros vemos acá como siempre desde los factores de poder, desde los medios concentrados, ¿no? Se alienta esa desmovilización de la ciudadanía, que la política no sirve, que los políticos son todos corruptos, que son todos lo mismo, ¿no? Eh, la bajísima participación que hubo en casi en todas las elecciones que hubo este año, que rondaron, ¿no?, entre el 50 al 60%, incluso a duras penas algunos llegaban al 50% de la participación en elecciones que son obligatorias para la ciudadanía, ¿no? Y que eran para diputados y senadores. Bueno, da cuenta de eso. Por eso que 13 millones de personas en México voten quiénes van a ser sus jueces o juezas, más allá de que eso en México represente el 13% del padrón, como recién nos contaba Jorge, igual en comparación a la Argentina es muy alentador, porque es mejor 13 millones de personas eligiendo a los jueces que el dedo de un presidente o de un gobernador, ¿no es cierto? Entonces, cualquier proceso democratizante para nosotros es una bocanada de oxígeno y va a ser algo alentador y algo a lo cual tenemos que mirar. Permitime una cosita nada más. Nosotros siempre hablamos, ¿no?, que en el Poder Judicial tiene que haber concursos abiertos, transparentes, que tiene que haber lenguaje claro y accesible en las sentencias, que se tiene que cumplir el cupo de género para las designaciones, que todos tenemos que rendir y aprobar la ley Micaela sobre perspectiva de género en el Estado. Es más, los judiciales, además de todas estas cosas que acabo de denunciar, también peleamos por la democratización de nuestras relaciones laborales a través de la negociación colectiva, tener condiciones de trabajo justas. Ahora, todo eso que acabo de mencionar, que son cuestiones que permanentemente están en disputa por parte nuestra, nos encuentra siempre en la lucha para conseguirlo. En algunos lados hemos dado grandes pasos, y además hasta tenemos todas y cada una de las cosas que acabo de mencionar. Por ejemplo, en el Poder Judicial de la ciudad. Ahora, sin embargo, los jueces y juezas lo siguen poniendo en acuerdo a los dos partidos políticos principales de la ciudad y listo. Y se acabó. Sí, vos sabés que Y yo entonces pensaba... podemos tener todo lo otro, pero los jueces y juezas siguen respondiendo a lo mismo de siempre. Podemos tener lenguaje claro, cupo de género, ley Micaela, convenio colectivo, etcétera, 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 pero los jueces siguen respondiendo a lo mismo. Entonces ahí es donde hay que meterse. Indudablemente, si queremos que algo cambie, es por ahí, ¿no es cierto? Matías, ¿sabés qué estaba pensando cuando vos decías todo esto y cuando empezaste a hablar de a quién defiende la justicia y cómo nace el Poder Judicial? Pensaba, bueno, esto, ¿a quién defiende la justicia? Si a los grandes grupos económicos o al pueblo, y en todo caso, ¿cómo hacemos para que efectivamente defienda a los intereses populares, ¿no? Esa es la gran batalla, la gran pregunta, la gran lucha. ¿Cómo hacemos? Hay que llenar de pueblo al Poder Judicial, por eso hay que cambiar su composición. Claro. Si los jueces y juezas se parecen a quienes hoy, recién lo decía, pareciera que defienden, ¿no?, sus intereses, que es al poder económico concentrado, a las grandes potencias extranjeras, a los grandes estudios jurídicos, a los servicios de inteligencia, bueno, mal van a estar fallando a favor del pueblo. Jorge recién también lo enumeraba, ¿no? Uh-huh. Todas las sentencias eran contrarias a los trabajadores y trabajadoras, a la clase obrera. Bueno, en la Argentina, en toda América, y me animaría a decir que en todo el mundo, es así, lamentablemente. Entonces, para que ese Poder Judicial defienda a quien verdaderamente tiene que defender, que es al pueblo, se tiene que parecer a él. Y para parecerse al pueblo, hay que llenar de pueblo al Poder Judicial. Es así. Totalmente. ¿Cómo? Con la elección popular de jueces y jueces.
Parece inconcebible que no haya ninguna mujer en la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, ¿no? Bueno, por ejemplo, por eso yo decía recién, en el Poder Judicial de la Ciudad, el Tribunal Superior de Justicia, de 5 miembros, 3 son mujeres. Claro. La presidenta del Tribunal Superior y 2 más, y hay 2 varones. Sin embargo, está cuestionado por ser un tribunal superior afín al macrismo, ¿no? Ujú, La presidenta era compañera de gimnasio de Macri, ujú. más allá de que fue jueza de la Corte de la Haya y con pergaminos, ¿no? Muy importantes. Pero no, si las 3 mujeres vienen del poder, ¿cambia algo acaso? Claro, claro. Bullrich, su condición de género, ¿cambia algo? Sí, Ahora, sí. el tema es de dónde vienen, ¿no? No, es que ¿A quiénes responden? ¿A quiénes defienden? hay que tener en cuenta no solo el género, sino la clase. Exacto. Sí, yo creo que de alguna manera que haya mujeres jueces, pues no quiere decir definitivamente que va a haber un giro de 180 grados en la impartición de justicia. También de alguna manera, con todo el respeto que me merecen, pues muchas veces están supeditadas a intereses personales y intereses de grupo y de gavilla y de todo. Aquí yo creo que de alguna manera lo que tenemos que hacer, pues sí, es empezar a sensibilizar a las personas que están en la impartición de justicia, esa función tan importante que tienen de realmente impartir justicia, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo con todo respeto se los digo, yo me he encontrado, por ejemplo, asuntos en los que yo manejo mujeres en un momento dado, a las personas que defiendo son mujeres, la jueza es mujer y la jueza es terrible para las mujeres a veces, ¿no? O sea, no, a veces no hay ninguna afinidad en ese sentido. Entonces, yo creo que aquí sí hay que hacer una preparación. Aquí también yo creo que hay un elemento muy importante que se dio en México y que precisamente es propiciado en las mañaneras. Como se da precisamente los reporteros independientes a través de los youtubers que les llaman, pues se fue generando una camarilla de youtubers independientes y de alguna manera afines precisamente al movimiento de Morena, que fueron un elemento muy importante para contrarrestar la retórica neoliberal. Estos grupos también que fueron alimentados, inclusive dándoles participación en las mañaneras, encontramos que sí apoyaron al movimiento, apoyaron este proceso libertario, porque queremos darle ese alcance, pero creo que sí se hizo una amalgama de diferentes factores para llegar precisamente a este fin. No es un solo fin, de alguna manera creo que tenemos que propiciar precisamente ese cambio de retórica en los medios de comunicación, contrarrestar, inclusive, ¿no? En México se les llama chayoteros, ¿no? Tenemos reporteros que son multimillonarias, porque en términos de 20 años, pues han apoyado al gobierno, hicieron montajes, han hecho desacreditaciones, y bueno, ¿cómo se le contrarrestó a esa casta? Pues a través de los youtubers, que se fueron convirtiendo algunos en oficiales, no quiero decir que les den dinero, simplemente compartieron el proyecto de Morena y pues lo han estado trabajando, ¿no? Entonces creo que sí es un proceso que no se va a resolver en 2 años o en un año, pero hay que trabajar, empezarlo a trabajar. Y bueno, nosotros venimos nuestro proceso en el 27, se van a seleccionar al otro 50% de jueces y magistrados, ministros no, pero jueces y magistrados, que es este proceso que yo creo que hay que tener muy a la vista para que podamos corregir inclusive los vicios que se dieron en México y que puedan ser muy ilustrativos para todos ustedes. Permitime, digo, para completar esto, digo, porque, bueno, en todo caso, sí, mejor que haya mujeres a que no las haya, Claro, sí, como sí. Sí, actualmente en la Corte, ¿no es definitivamente. cierto?
Pero bueno, tan grave, ¿no? Como que no haya mujeres hoy por hoy en la composición de la Corte, que solamente tenga 3 miembros y que además, ¿cómo aceptaron ellos, como dije antes, sus formas de designación? Digo, es igual de grave, ¿no es cierto? Y por eso tiene que haber, digamos, también mujeres en la integración de las Cortes y de los tribunales superiores, porque no es solamente la Corte de Justicia de la nación, la cual, digamos, es muy cuestionable, sino de la de todos y cada uno de los poderes judiciales provinciales de nuestro país, ¿no? Donde en la inmensa mayoría siempre hay más varones que mujeres y en muchos casos también solamente varones, como sucede en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero bueno, sí daba este ejemplo de lo que sucede acá en la ciudad de Buenos Aires, donde no solo en el Tribunal Superior hay mayoría de mujeres, sino que hay igualdad de género entre jueces de primera y jueces de cámara, y mayoría de mujeres también en el resto de los funcionarios y de la planta de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, ¿no es cierto? Pero bueno, otra vez, el tema de la discusión es cómo se integra, cómo se compone el Poder Judicial desde los sectores que provienen y a quienes defienden, ¿no? Sí, Claro, sí, sí, yo también perdón. definitivamente estoy totalmente de acuerdo de que debe haber mujeres, porque lógicamente todos participamos en esta sociedad. Yo hice tal vez algún tema precisamente por experiencias. También conocemos mujeres que han estado funcionando mucho. Aquí, por ejemplo, ahorita también la Suprema Corte de Justicia de la Nación son 5 mujeres, 4 hombres, y se establece que son de probada probidad, ¿no? Y sí, precisamente, yo creo que ahorita, en términos de la configuración social, pues está la igualdad del hombre y la mujer, y pues necesariamente tenemos que haber una equidad de géneros, y desde luego hay mujeres muy brillantes, muy ecuánimes, y sí, esas son las que queremos en los juzgados, que vayan llegando a los juzgados, y que de alguna manera, bueno, sí queremos la mujer, esta mujer comprometida con el proceso social, ¿no? Desde luego, igualdad de circunstancias, que los dos participen con las mismas condiciones y que lleguen en un momento dado a estos cargos tan relevantes a impartir justicia, porque sí, hay las mujeres también muy justas y muy aplicables en su proyecto de impartir justicia. Hay muchas, no podemos limitarlo. Tenés que irte, Inés. Sí, yo los saludo y les agradezco mucho la participación, pero me tengo que retirar. Muchas gracias. Nosotros podemos continuar un par de minutos para cerrar este tema. Es un tema inmenso realmente, tiene muchas minucias, digamos, además de lo macro, de lo grande, tiene un montón de temas que van surgiendo a medida que conversamos, que es evidentemente un tema que hay que proponerlo y impulsarlo dentro de nuestras sociedades y al mismo tiempo discutirlo con mucha seriedad, ¿no? Para salir de este estado de cosas en el que en la Argentina yo creo que es más del 70% de la gente que no cree en la justicia. Bueno, pero eso indudablemente, pero buscado eso. Es adrede que la gente no entienda y no le interese lo que suceda en el Poder Judicial. Siempre se intentó buscar, bueno, esto ya desde el lenguaje encriptado, oscuro, ¿no? Con términos completamente así técnicos que pareciera, no sé, como si en el Poder Judicial estuviéramos poniendo cohetes en órbita o haciendo operaciones a corazón abierto, y sin embargo tratan sobre cuestiones que son de la vida cotidiana de las personas, y por eso todos como sociedad debieran estar involucrados, ¿no? En lo que es el Poder Judicial. A ver, cualquier accidente laboral, un despido, me tropecé con una baldosa rota en la calle y me rompí una pata,
¿no es cierto? Me echaron del trabajo, me divorcié, no pagan alimentos, son pues una sucesión, digo, son todas cuestiones de una quiebra de un comerciante, son todas cuestiones habituales, cotidianas de la sociedad, y que por eso son así de importantes, por las cuales debiera involucrarse la ciudadanía. Por eso cuando Jorge cuenta que la sociedad se fue interiorizando, involucrando, y no para participar de este proceso electoral, bueno, a uno de alguna manera lo llena de expectativas en que eso acá pudiera ser así, porque si no hay una cosa que solo te hablan los especialistas del Poder Judicial, ¿no? Los juristas, los doctrinarios, esto es muy difícil, no te metas, lo resolvemos entre nosotros, entre cuatro paredes, y bueno, y listo, y siempre son jueces, los mismos jueces de siempre, que después van, ¿no? Y rinden pleitesía a Estados Unidos y otros más. Por eso hay que abrirlo, por eso se tiene que involucrar a la ciudadanía, por eso hay que democratizar el Poder Judicial, ¿no? Por eso tanta expectativa nos genera a nosotros acá lo que cuenta Jorge sobre México. Es increíble que muchos jueces viajan a Estados Unidos invitados por el Poder Judicial de allá o por incluso por poderes ejecutivos de otros países y viajan para... Algunos ni viajan, algunos no hace falta, ni muchos viajan a Estados Unidos efectivamente, a países de Centroamérica, incluso a Chile, donde la defensa pública está privatizada y te venden eso como ejemplo, pero hay otros que ni siquiera van ahí a la embajada de Estados Unidos en el barrio de Palermo a que le den cursos la DEA, el FBI sobre oralidad, sobre jurados de enjuiciamiento. ¿Qué tiene que ver la DEA con un proceso civil oral? Pero le dan los cursos el FBI y la DEA a los jueces. Eso es para colonizar la cabeza de los componentes del Poder Judicial. Es para colonizar los poderes judiciales. Hacen entrismo, para que se entienda. Por eso a algunos ni hace falta que viajen. Sí, es algo muy, muy importante, ¿no? Este planteamiento es muy importante, que precisamente si nosotros el derecho, el ejercicio del derecho lo vemos hacia el norte, hacia Estados Unidos, pues lógicamente le estamos dando al traste a nuestros orígenes del derecho. Nosotros partimos del derecho romano y ahora resulta que nos quieren imponer el derecho anglosajón. Yo creo que no vamos por ahí. Definitivamente no vamos por ahí. En México es un inicio apenas. Yo en lo particular me interesa mucho en lo que yo pueda aportar, que creo que es muy poquito, para estar al pendiente en México y transmitírselos a ustedes. Yo creo que también de aquí hay que irse inclusive a reforma de leyes, porque hay leyes que se han hecho anglosajonas en forma impresionante en México. Entonces sí tenemos que romper definitivamente esa inercia, tenemos que regresar a nuestros orígenes del derecho, tenemos que concientizar a la gente y desde luego irnos también a lo moderno del derecho, que es la paridad de género, irnos a la impartición de justicia aplicada en términos de los derechos humanos. Hay que ver qué derechos humanos se aplican, porque también hasta eso tengo mis dudas, ¿verdad? Pero porque muchos son dados por la ONU y otros por la por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son más gringas que los gringos, ¿no? Entonces sí tenemos que revisar algunas cosas y pues sí, ponerle muchas ganas y participar con estas pláticas, yo tratando de aportar lo más que se pueda. Yo estoy viendo toda esta circunstancia y pues bueno, creo que es muy importante, y ya les planteé algunas ideas mínimas que se tendrán que ir afinando y robusteciendo con este tiempo y ver cómo está operando realmente la Corte y pues transmitirles a ustedes toda esa información. Te agradecemos muchísimo, Jorge, tu participación en este programa. Para nosotros es muy importante los ejemplos de situaciones que suceden en países hermanos, ¿no? Porque creemos que de México a la Antártida hay
problemas en común que son realmente profundos, graves y que tenemos que solucionar rápidamente si queremos mejorar la vida de nuestras sociedades. Eh, Así es. los invito tanto a vos como a Matías si no les preguntamos algo que consideren importante o si quieren ir ensayando un cierre de esta charla y en algún momento volveremos a convocarlo seguramente para continuar con este tema porque es un tema que me parece que bien vale la pena discutir y darle difusión, ¿no? No, mira, yo creo que abordamos buena parte de las cosas, ¿no? que hacen al Poder Judicial, digo, lo que tiene que ver también, obviamente, con nuestro trabajo en el día a día, donde uno intenta ponerle un rostro humano al Poder Judicial. Muchas veces hablan, ¿no? de la justicia, la justicia falló. Bueno, nosotros trabajamos en el Poder Judicial, la justicia es un derecho y es al cual anhelamos, ¿no? A que se haga justicia. Pero bueno, nos preocupa justamente cómo se integran los poderes judiciales, a quiénes responden. Entendemos que es una cuestión, como decía yo recién, que tiene que ser de interés y la sociedad debe involucrarse para que no las manejen siempre los mismos, para que, bueno, creo que ha quedado más que evidente, ¿no? Y también lo decíamos al principio, este sometimiento que busca Estados Unidos sobre las naciones libres, ¿no? Independientes de nuestra patria grande latinoamericana, pero a su vez también pensar en lo peligroso que es que estos poderes judiciales no cambien cuando tenemos leyes, porque recién hablaba, ¿no? De modificaciones de leyes que se vienen haciendo en nuestro país. Bueno, acá tenemos la ley antiterrorista en distintas versiones, 2007, 2009, después 2012, y sigue vigente. Ahora se aprobó en la Argentina la ley de reiterancia, que es, ¿no? Que sin condena firme a vos te busquen como agravamiento que pueda haber cometido delitos similares. Bueno, la ley de reincidencia, cuando otra vez Milei vuelve a hablar de endurecer las penas de los delitos penales. Entonces, bueno, una cosa va con la otra. Entonces, si tenemos poderes judiciales así, poco democráticos, con estos integrantes, con leyes que además recrudecen su persecución sobre la sociedad para criminalizarla, bueno, la verdad que vamos a estar muchísimo más complicados en el futuro para luchar, para pelear, ¿no es cierto? Para nuestros jóvenes, para nuestros pueblos. Por eso debemos involucrarnos y aspirar a un poder judicial para todos y todas, ¿no? Que verdaderamente esté al servicio del pueblo y no de las corporaciones económicas. Les agradecemos muchísimo, Matías Fachal, que es secretario general de la Federación Judicial Argentina, referente también de la CTA Autónoma, Jorge Carvajal, abogado, litigante en Derecho Laboral en México, de la Universidad Autónoma de México. Muchísimas gracias a ustedes por haber participado en este programa y esperemos en cualquier momento volver a encontrarnos. Si puede ser en una playa de México, sería excelente también. Correcto, sí, por mi parte estoy dispuesto cualquier momento que ustedes requieran para que podamos platicar estos temas que son nuestra pasión, es nuestra actividad profesional y pues es nuestro compromiso desde la universidad social e inclusive con nuestras familias, ¿verdad? Entonces, sí, quedo en sus manos y desde luego el momento que ustedes me quieran invitar, con mucho gusto yo participo. Tal vez pudiéramos hablar de algunos términos constitucionales próximamente, de cómo se creó la Constitución Social de México y que precisamente da nacimiento a estos derechos humanos, ¿no? Es muy, muy interesante estudiar, fue la primera constitución social del mundo
y creo que vale la pena en un momento dado analizarla y comentarla. Y bueno, y desde luego estoy a su disposición y con mucho ahínco y mucho cariño, y desde luego les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Por favor, un gustazo para nosotros, Jorge. Muchísimas gracias, Matías, Jorge. En cualquier momento volvemos a hablar sobre estos temas tan importantes. Ya Claro que sea, sí. acá también hay una constitución Sí, social que ha quedado en el camino y que también, bueno, podríamos revalorizarla en algún programa. Así que, claro, para conocer las dos constituciones y de alguna manera armonizarlas, porque al final estamos en el mismo barco, en el mismo proyecto. aguante la patria grande. Muchísimas gracias. Muy buenas Gracias a tardes ustedes. a ambos. Dale, Muchísimas muchas Gracias. 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 Pues,